El plato de Calamocha Noticias recibe hoy a dos nuevos invitados. Por una parte tenemos a Silvia Lario como concejal de turismo del Ayuntamiento de Calamocha y también a Fran Martín como técnico de patrimonio del Centro de Estudios del Jiloca. Bienvenidos a los dos, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, decíamos que teníamos que adelantar la entrevista porque justo a la hora de la emisión del avance de este Calamocha Noticias es cuando se presenta el proyecto de musealización del Museo del Jamón de aquí de Calamocha. Pero ¿qué os parece si antes hacemos una contextualización, hacemos una retrospectiva de cómo está, bueno, pues esa situación desde el 2003, que fue cuando verdaderamente se creó este museo? Silvia, cuéntanos. Bueno, la verdad es que desde el año 2003 el museo ha estado prácticamente cerrado. Ha sido una iniciativa, un proyecto que ha tenido cierto seguimiento desde instituciones, desde asociaciones. Siempre ha quedado un poco el interés de dotarlo de vida. Evidentemente, un edificio terminado aparentemente y cerrado, pues no va a ninguna parte, ¿no? Una vez que ya se ha hecho la inversión más importante, que era la obra, la verdad es que era una pena que estuviera cerrado. Desde entonces, pues tanto en los planes de desarrollo rural que se elaboraron por toda una serie de agentes sociales a través de las comarcas antes del 2010 y que en principio estaban previstos para ir desarrollándose entre 2010 y 2014, ya venían partidas para musealizarlo. Al final esos planes se quedaron en nada y no pudo ser. Distintas instituciones, asociaciones, personas de manera individual han lanzado propuestas, pero finalmente el museo no ha venido a desarrollarse. Hasta que, bueno, pues nos encontramos con que en esta legislatura se solicita con fondos municipales un proyecto para darle vida al Centro de Estudios del Jiloca. Se elige esta entidad porque, además de ser una entidad sin ánimo de lucro, lo que más nos gustaba era que está tremendamente arraigada a este territorio, tanto a Calamocha como a la comarca del Jiloca. Conocen bien nuestro patrimonio tanto material como inmaterial, y nuestra cultura, nuestra manera de hacer las cosas. Son cerca de 900 socios, los cuales todos pueden aportar, muchos de ellos con un alto nivel profesional en distintos sentidos, y nos pareció interesantísimo ver cuál era su opinión. Por eso, desde el Ayuntamiento, ya en el año pasado, con fondos al presupuesto, la Concejalía de Turismo se encarga lo que es el proyecto. Cuando el proyecto llega al Ayuntamiento, pues la verdad es que nos gusta mucho, era lo que esperábamos, incluso desarrolla una parte muy importante detrás de dinamización turística del centro y de propuestas que son muy atractivas. Y sobre todo, pues es un museo que conjuga un poco lo que es nuestra tradición, nuestra cultura de siempre, con lo que también les habíamos pedido un poco que no fuera solo pues una panelería que leer, sino algo moderno, atractivo, con audiovisual, estático, ¿no? Exacto. Y nos encanta. Entonces, bueno, pues se recibe una ayuda por parte del Ayuntamiento de Calamocha, un fondo FITE de 110.000 euros, para poder ir comenzando a dar vida a este museo. Digo poder ir comenzando porque, aunque la partida parece elevada, pues hay mucho que hacer. De momento hay mucha obra que realizar, pues porque se ha deteriorado el edificio. Después habrá que hacer una limpieza bastante intensiva. Desde luego 13 años, bueno, pues da para un edificio mucho. Entonces, pues bueno, huella. Todo eso hay que hacerlo, evidentemente, pero después ya llega la parte de musealización. Estamos trabajando en ello y se ha encargado también al Centro de Estudios la redacción de todos los textos que van a componer pues los paneles, los audiovisuales, los interactivos, y que van a conformar el peso importante de lo que nos va a transmitir el museo. Iremos hablando un poquito de cada una de esas pinceladas que nos estabas dando, Silvia, pero vamos a preguntarle a Fran, ¿no?, que también es parte de este proyecto que lleva el CEG. Bueno, ¿qué es lo que se presenta hoy en el Teatro Auditorio Municipal de Calamocha? Bueno, pues a ver, lo que se presenta es ese estudio que comentaba Silvia, que se encargó el año pasado, a finales del año pasado, así con bastante rapidez también. Entonces va a estar estructurado en 4 partes. Por un lado, vamos a hablar de, cuando se nos encarga esta idea, pues qué es lo que hacemos, visitar el resto de museos, o casi todos físicamente. Ha habido otros que ha habido que hacerlo sin poder estar presencialmente, ¿no? Pero visitar los museos del jamón que hay a nivel nacional. ¿Para qué? Pues para analizar, por un lado, tanto los contenidos, la forma de presentarlos,
y sobre todo para ver detrás qué forma de gestión tenían. Porque es una cosa que teníamos muy presente desde el principio. La gestión es sumamente importante. No se puede abrir un centro que no esté pensada la gestión, independientemente luego ya de su desarrollo, ¿no? Pero hay que intentar ir hacia qué es lo que queremos vender, que sea también, porque muchas veces nos pasa en esta comarca, ¿no? Que decimos un paso más, ¿no? Sí, también conocer cómo se va a gestionar y cuál va a ser la dirección que va a tomar, y no solo, bueno, pues plasmamos en un proyecto la idea y ya veremos cómo se desarrolla. Sí, era eso, era el intentar decir, bueno, pues ¿de dónde partimos? Partimos de un edificio que está concebido como una casa, una vivienda tradicional. Entonces, evidentemente, pues no nos podemos dejar esa parte de la cultura tradicional, que es la que ha sido la base para luego el ir desarrollando poco a poco, pues sobre todo desde mediados del 20, el ir desarrollando la serie de industrias con tanta importancia y con tanto peso que tenemos hoy en la industria de la agroalimentación, ¿no? Entonces, queríamos unir esa tradición y esa modernidad, y el edificio en ese sentido sí que lo conjuga bien, porque lo hemos centrado en la planta baja, más la parte tradicional, y en la planta intermedia pues esa parte más industrial, haciendo unas comparativas con ese saber hacer tradicional, ¿no? Lo de antes, ¿no? Que todavía sigue estando muy en nuestros días. Sí, todavía días, está vivo. Esa tradición de la matacía que muchos de nuestros municipios, bueno, pues siguen haciendo, y además sí, a nivel particular se sigue haciendo en muchísimos sitios, ya a nivel, ¿no? También colectivo, a través de las asociaciones culturales, etcétera, también, que yo creo que no dejan que se pierda la tradición. Hablábamos de varias plantas que tiene este edificio, esta casa solariega. La planta del sótano ya está ocupada, si no me equivoco, Laboratorios Nielsen, desde principios de año, ¿verdad, Silvia? Bueno, pues ya se firmó que estarán hasta los próximos 20 años, y que, bueno, pues ellos se van a dedicar un poco también del mantenimiento de esas instalaciones, y también repercute al mantenimiento de Calamocha. Sí, la verdad es que la entrada es completamente independiente, por lo tanto la gestión es completamente independiente. Estamos teniendo algunos problemas con lo que son nuestras propias instalaciones, no por parte de la empresa, sino por parte de nuestras instalaciones, que al cabo de tantos años están generando pues algunos problemas, pues una calefacción que no funciona, unos equipos que poco a poco nos está costando más arrancar de lo que pensábamos, pero sí que es cierto que lo que nos interesa es que allí haya también un dinamismo. Además había una inversión muy importante, estaba todo en cajas y bueno, que esté fuera, que se pruebe, que se use, si no funciona que se arregle, y que se ponga en marcha también esa parte de lo que es el edificio, que sigue siendo más grande, porque después tiene una zona que también puede ser de oficinas, o sea que es un edificio muy amplio, ¿eh? Porque recordamos que, bueno, para este proyecto 110.000 euros que provienen del FITE del 2015, pero es que hace un par de años ya hubo una inyección de 30.000 euros de otros FITES de otros años anteriores, además aconsejados por el Instituto Aragonés de Fomento, que al final, pues como decíamos al principio, ¿verdad?, no se pudo realizar nada, no ha habido actividad entre esas cuatro paredes, y que, bueno, pues ha sido una pena, porque se supone que iba a ser un semillero, ¿no?, de empresas. También se hablaba de un museo cuyo protagonista iba a ser el jamón, que ahora parece que sí que lo tenemos más palpable, y luego el sótano también lo ocupaba, bueno, pues un laboratorio agroalimentario, pero que, como comentas, todo estaba en cajas y no ha habido uso de esas instalaciones. Yo creo que lo importante de los proyectos es que vengan acompañados de esa inversión necesaria que tiene que venir detrás, y si en este momento los ayuntamientos no somos capaces, pues por el momento en que estamos viviendo, de desarrollar y acometer esos proyectos, la inversión tiene que venir pues de nuestras instituciones. En este caso sí es así. En este caso tenemos hasta septiembre para dotar ese museo de ese contenido. Es verdad que no sabemos si nos va a llegar para acabarlo entero, o tendremos que limitarnos, y a lo mejor la última planta, que se plantea de otra manera un poco más abierta y diferente en cuanto a temática, pues
tiene que quedar para un poco más adelante, pero sí que es verdad que entre este año y el que viene queremos darle el impulso como para poder abrir la puerta y generar ese dinamismo, que encuentres un punto de verdad donde al que acudir, ¿no? Por eso es importante que exista el proyecto, es importante tanto o más que exista la inyección económica necesaria, y es importante también que haya una gestión detrás, porque, como bien dices, hay unas oficinas de semillero de empresas que, bueno, pues ahí están y la inversión está hecha, pero es que la escayola del techo se nos está cayendo porque no se están utilizando. Entonces, vamos a saber si también las inversiones sabemos darles partido, ir acabando las cosas que tenemos hechas, en vez de ir empezando y haciendo nuevas, sino ir centrándonos con las ideas claras hacia 4 objetivos, directamente a por ellos y volcarnos en ellos hasta ir terminando y cerrando y poniendo en marcha cosas. Esa partida económica de los FIT del 2015 destinada a esta musealización, ¿en qué se va a destinar concretamente dentro de ese proyecto que elaboraba el CEG? No sé, Fran, Silvia... ¿Los si nos 110.000 euros te refieres? Sí, exacto. Bueno, pues vamos a ver hasta dónde nos llegan, ¿vale? Porque es verdad que el proyecto ya nos suponía un coste que superaba los 100.000 euros de llevar a cabo todo lo que son los paneles, el audiovisual, los interactivos, todo el material, pero bueno, después ya sabes también que cuando las cosas se licitan siempre tienden a la baja. Sí. Pero, como te decía, es necesaria, importantísima, hacer una obra antes. No vamos a meter todo un material nuevo en un edificio con goteras, por ejemplo. Entonces, vamos paso a paso, vamos a arreglar esas goteras, vamos a arreglar ese tejado, vamos a ver qué necesidades tenemos de modificar, pues radiadores que en este espacio nos sobren y haya que llevarlos a otro sitio, puertas que no cierren, luces que haya que cambiar. Solamente pues lo que es el estudio de la iluminación que necesitamos, pues ronda los 12-15.000 euros. Por lo tanto, vas restando. La limpieza no es una limpieza más, es una limpieza de obras, una limpieza de un edificio cerrado durante 13 años, que incluso pues unos sillones que hay, pues veremos si no necesitan un limpiado especial, ¿no? Sí. Entonces, todo eso se va a ir comiendo parte de ese terreno y de ese presupuesto. Pero va a quedar bastante para darle un empujón bastante importante, y yo creo que si seguimos en esta línea y sabemos convencer a nuestras instituciones, que yo creo que están por la labor en que al año que viene se le acabe de dotar de lo poco que nos falte, pues yo creo que podremos terminarlo. De hecho, el proyecto está concebido para empezarlo, o sea, de abajo arriba completamente. Vamos a ver hasta dónde llegamos de ese proyecto, pero que lo fundamental lo podamos hacer con esta partida. Fran, con el proyecto encima de la mesa, con el proyecto en la mano, que además, bueno, pues tiene el visto bueno por parte del Ayuntamiento de Calamocha, tenemos una parte museológica, una parte museográfica. ¿Cuáles son las líneas de trabajo que a partir de ahora vais a tener que, bueno, pues que llevar a cabo, sobre todo en esas 3 plantas que comentamos que poco a poco iremos ascendiendo, ¿no?, en esa casa solariega? Bueno, pues en ese sentido sí que estamos relativamente avanzados, porque bueno, ahora mismo ya tenemos todos los textos redactados. Falta maquetar, y luego ya pues el ayuntamiento, me imagino que licitará lo que es la contratación de la impresión y la ejecución de esos módulos expositivos, que están concebidos, pues bueno, están concebidos conjugando por un lado las piezas originales, es decir, el sentido de museo, y unas modernas técnicas o no tan modernas, ¿no? Ya estamos todos muy acostumbrados, pero una forma de expositiva que no es la del museo etnológico tradicional. Exacto. O sea, es una mezcla de museo y centro de interpretación, por así decirlo. Supongo que pantallas digitales. Exactamente, pantallas, vídeos, audiovisuales, pequeños cortes en algunos momentos, testimonios en otro lugar. Pues bueno, intentar que sea algo, por un lado, dinámico, y por otro lado, pues que sea atractivo pues para todo tipo de públicos, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que vamos bastante avanzados. Lo que sí que nos falta es esa parte de la dotación museística, o sea, las piezas que van a componer la colección. Claro, porque... Y eso se ha planteado, pues como se han hecho muchos museos municipales, a través de una petición de piezas a la gente del municipio, que pueden ser, esa petición puede ser de 2 maneras. Puede ser una cesión temporal de X tiempo,
o puede ser una donación. Si alguien tiene algo, digo, oye, pues esto Yo lo para tengo aquí, no lo para utilizo. tenerlo en el granero, pues mejor que esté en el museo, ¿no? Que además, como comentábamos antes, se ha recuperado y se sigue desarrollando esta tradición de la matacilla, pero bueno, pues habrá en muchos hogares que tendrán los utensilios pertinentes pues que no se usan y que están acumulando polvo, y a lo mejor dicen, pues bueno, vamos a donarlos al Museo del Jamón para contribuir también un poco a ese turismo, que es lo que pretende. Sí. O sea, la idea es esa, es que por un lado sea un centro que del cual se sientan orgullosos toda la gente de la zona, o sea, ya no solo Calamocha, es que sea un referente a nivel al menos comarcal, en el sentido de que pues bueno, a veces nos falta esa puesta en valor de elementos que nos completen una visita turística, ¿no? El poder llenar, el ir sumando puntitos en nuestra comarca que hagan que la gente tenga que quedarse a dormir y que pueda ir dinamizando poquito a poco esa faceta turística que la tenemos a veces un poco olvidada. Hablando de turismo, ¿se ha estudiado, se ha analizado cuál va a ser esa repercusión, cómo va a influir en el incremento del turismo, que al fin y al cabo es lo que se espera con esa musealización? No sé, Silvia, si desde Ayuntamiento o incluso con el propio proyecto del CEG sí que se han barajado, bueno, pues esos análisis y tenemos ya algunos datos. No, realmente datos concretos no tenemos. Lo que tenemos, lo que te comentaba también al principio, son el interés y la aceptación y la unanimidad de un gran número de sectores de la población que siempre han tenido presente esa posibilidad. A lo que me refería, cuando se desarrollan los planes de desarrollo rural, por ejemplo, que estaban previstos, como decíamos, del 2010 al 2014, el que estuviera todo terminado, y ya vamos con retraso, pues esos agentes sociales que se reúnen allí, que participan y colaboran y elaboran unos planes de lo que creen y consideran que es interesante, y donde participan agentes sociales de todo tipo, incluso profesionales del sector del turismo, apuestan porque esa es una de las medidas que necesitamos. Como distintos sectores sociales lo han solicitado. Por otra parte, tenemos que ir acabando algunas de las propuestas que teníamos empezadas y, por supuesto, necesitamos un centro que dinamice nuestro turismo y a partir de él que irradie dinamismo a la zona, en el sentido de toda la comarca, como bien decía Fran, no solamente es Calamocha, sino que es un viaje que ha de poder ser completado y que vaya sumando atractivos para que nuestra zona permita que un viajero no llegue a un hotel y diga, ¿y ahora qué puedo ver? ¿Qué hago? ¿Ahora dónde voy? ¿No? Bueno, pues que digamos, tenemos varias opciones y es que además si vas aquí te lo van a explicar, te pueden organizar un viaje o se ha organizado unos viajes específicos que giran en torno a las visitas, pues por ejemplo, a los secaderos y generan una actividad durante algunos fines de semana o viajes organizados o algunos cursos específicos o un congreso en relación al tema. Es decir, que todo eso es un campo muy amplio que tenemos que mover, que el proyecto además al final recoge toda una serie de propuestas y que en definitiva ha de venir a sumarse a la oferta que ya tenemos y hacerla atractiva, ¿no? Y tirar un poco del visitante. Eslabón, ¿no? De lo que tenemos al fin y al cabo. Claro, sí. claro. Porque es a lo mejor falta ese eslabón que termine de unir el círculo de los atractivos. Comentábamos tema de turistas, tema de, bueno, pues también tenemos ese castillo peracense, también tenemos pues la laguna de Gallo Canta y otros encantos más, que ahora podríamos enumerar bastantes, pero bueno, sería aprovechar el escenario que es Calamocha, aprovechar también las instalaciones que para algo están, ¿no? Y convertir pues lo que ha sido un edificio que durante 13 años ha estado completamente vacío, pues que ahora tenga dinamismo y se cree algo de movimiento dentro. Comentábamos que había diferentes fases del proyecto, Fran. Una de las partes pues era, dijéramos, dotar y llenar pues, de ese material audiovisual, de ese material también para hacer la pequeña exposición, pero luego también tenemos una zona que comentaba Silvia que se quedaría un poco abierta y que supongo que iría cambiando dependiendo un poco pues, de la estación o de la temporalidad. A ver, el edificio, la verdad, tanto el edificio como el entorno, porque dispone de un parking gigantesco en la parte trasera, da mucho juego en ese sentido. Tiene un salón de actos muy importante, no sé si es para 140 personas o por ahí. Entonces puede generar pues eso, congresos, actividades, jornadas
se pueden conjugar con ese centro, con esa base del museo. Entonces esperamos pues eso, el ir haciendo el primer pasito para luego empezar, se puede empezar las siguientes fases para conseguir ese objetivo que queremos, que al final es ese, dinamizar la zona. A mí una de las cosas que me ha llamado la atención, bueno, pues es utilizar esas cuadras que hay disponibles y además dotarlas también, en este caso, bueno, pues de seres vivos, ¿no? De animales que a lo mejor puedan hacer una comparativa a lo que hace unas décadas, bueno, pues podíamos vivir en cualquiera de las casas de cualquiera de nuestros municipios. Sí, precisamente por eso, porque la mayor parte de la gente, ya no solo los niños de ciudad, sino que en muchos casos los propios niños de Calamocha, en muchos casos, pues tampoco tienen tan fácil el poder ver un corral tradicional, o sea, con unas gallinas, unos conejos, 2 cerdos y bueno, pues lo que es un corral tradicional. Entonces, pues bueno, la idea es que sean animales vivos, que estén ahí, porque le da autenticidad, le da ese punto de atractivo especial. La gente, cuando se acerca a ver algo, ya no solo quiere ver contenido, quiere vivir una experiencia, ¿no? Entonces tienes que transmitir algo. Eso es un puntito más, ¿no? Pero sí que lo conjugamos con que se puede dar un poquito de jamón o que se puede hacer, que somos capaces de hacerles vivir una pequeña experiencia, tiene mucho más atractivo que lo que es un centro en el que pues se abre, se cierra y ya está, ¿no? Sí, que simplemente, bueno, pues tenemos ese audio que escuchamos, ese panel informativo que leemos y que terminamos de dar una vuelta por la sala o las varias salas y ya nos vamos a casa. En este caso se busca dar un paso más adelante, subir un peldaño más y, oye, posicionar el Museo del Jamón, ya que lo vamos a abrir, pues conseguir que se abra en condiciones. ¿Plazos que se hayan marcado, estipulado, para poder ver, bueno, pues el principio de toda esta musealización? Bueno, como te decía, en principio recibimos una ayuda del FITE que teníamos que tener justificada el 1 de junio, entonces pues como pasa siempre en estos casos, yo no sé cómo está esto organizado, pero siempre acabamos corriendo los ayuntamientos para llegar, lo cual no es nada bueno para ningún proyecto, con lo cual es verdad que nosotros habíamos ido un poco por delante y el proyecto estaba hecho ya y eso lo teníamos ganado y entonces teníamos un proyecto ya con el cual empezar. En cuanto se nos comunica la subvención, ¡pum!, ya estábamos en marcha, no teníamos que esperar a licitar ese proyecto o a buscarlo o a pensarlo, que evidentemente requiere de un tiempo. Entonces se ha pedido una prórroga, la prórroga llega hasta septiembre, hasta finales de septiembre, y por lo tanto vamos a empezar en breve ya las obras que se necesitan, como decíamos, goteras, humedades, techos, una puerta, una ventana, cambiar un radiador, arreglar la zona de cuadras para dejar un espacio, el tema de cableado de luces de internet y todas estas cosas necesarias y primordiales. Años, bueno, pues había unas condiciones y ahora son otras muy distintas. Después una limpieza y al mismo tiempo vamos a licitar el tema de, pues eso, mobiliario, paneles, impresión importante, que por otra parte ya están trabajando en la redacción, por lo tanto podremos sacar a continuación la impresión de toda esa cartelería, de todos esos paneles, la grabación de esas imágenes que tienen que estar en los interactivos, en los vídeos, todo un poco a la par que la obra, ¿no? Entonces intentaremos llegar. Que os habéis podido adelantar, ¿no? Con esa elaboración, esa redacción del proyecto. Claro, si no sé si hubiéramos sido capaces de llegar incluso en septiembre, ya no hablo de junio, si no hubiéramos tenido el proyecto ya para empezar al día siguiente, ¿no? Y bueno, como decíamos, vemos a ver hasta dónde nos llega esa subvención, si el ayuntamiento también puede poner algo para avanzar un poquito más, o tenemos que esperar el año que viene para terminar alguna de las fases, ¿no? Vamos a ver cómo se va perfilando
y bueno, a finales de septiembre, desde luego, esta fase tiene que estar acabada y justificada, con lo cual nuestro primer hito es septiembre y luego ya iremos viendo. Bueno, Silvia mira a Fran diciendo nos tenemos que dar prisa, hay que hacerlo como sea, pero en septiembre tenemos que poder abrir y justificar, bueno, pues al fin y al cabo esa partida económica del 2015. Sí, bueno, no es necesario abrir la puerta del museo porque está, si fuera otro tipo de fondos, como nos pasó, por ejemplo, en su momento con Comarca, que era un FEADER y tenías que estar sentado en tu mesa trabajando en tu ordenador con la luz ya, y pues eso no se hubiera, pero en este caso no nos condiciona tanto. Fran, hablábamos que el proyecto se adelantó un poco la redacción para poder, en el momento que ya llegaran esa partida económica, bueno, pues seguir dando pasos y seguir trabajando. Un proyecto que ha durado entre 2-3 meses y además que comentábamos visitas de diferentes asociaciones, agrupaciones, diferentes ferias también, sobre todo fuentes del sector del jamón. Supongo que la tarea de documentación ha sido larga y tediosa. No, bueno, a ver, al fin y al cabo no deja de ser atractiva, ¿no? Entonces, sí que la verdad es que pudimos, afortunadamente están bastante concentrados, entonces con un viaje y otro, pues se pudo cubrir gran parte de lo que es la vista de otras experiencias, ¿no? Pero bueno, luego también hemos intentado pues hablar con lo que es el sector en Calamocha, recoger un poquito esas opiniones, pues sobre todo que no se plantearan cosas en la musealización que fueran incompatibles con otras ideas que se pudieran tener, ¿no? Que a veces pues bueno, cada uno estamos pensando en unas cosas y sobre todo no condicionar futuros usos, era principalmente la idea. Que a veces nos olvidamos también de la labor que pueden realizar junto a nosotros, y nosotros vamos por un camino, la otra agrupación va por otro, y oye, que podemos unir sinergias que al fin y al cabo, bueno, pues consiste un poco en remar todos hacia la misma dirección. No sé si también se ha hablado con denominación de origen del jamón de Teruel, porque bueno, yo creo que esto deberíamos también incluirlo pues en la ruta del jamón que existe, y sobre todo pues que se dé a conocer mucho más, si cabe, pues toda la zona de la comarca del Jiloca. Sí, bueno, se ha hablado por ambas partes, tanto por el Centro de Estudios del Jiloca como por el Ayuntamiento. La verdad es que, claro, como bien dice Fran, ellos para el desarrollo del proyecto se pusieron en contacto inmediatamente con la denominación porque, como bien decía, la planta calle de la casa es una planta más tradicional, más nuestra, pero la planta del medio es una planta ya que mira más a lo industrial, y ahí ya tiene que tener una referencia al jamón de Teruel. De momento la sintonía está siendo muy buena. Sí, la verdad es que, pues bueno, desde el primer momento que les comentábamos que estábamos con esta idea, han sido todo ayudas. Nos han dejado pues piezas para esa musealización específicas de lo que es la propia DEO, de su faceta, ¿no? Que especialmente en el tema de marcado de jamones, pues bueno, vamos a poder tener 3 piezas de un poquito cómo ha evolucionado las marcas, el marcar los jamones con la estrella de Teruel, ¿no? Pues desde una que era con un soplete que poco menos que no sé cómo lo podían hacer, a no la última, por supuesto, pero una de no hace tanto, sí. Entonces, pues eso también nos han apoyado en ese sentido y se dedica uno de los paneles de esta planta, se dedica exclusivamente a lo que es la denominación de origen, porque bueno, también ha sido el referente y lo que ha hecho crecer el sector industrial en esta zona, independientemente de que luego haya otras circunstancias que lo han dinamizado también, ¿no? Pero desde luego el tema de las denominaciones de origen pues aportan muchísimo a lo que es el territorio, ¿no? Fran, ¿qué es lo que más os ha costado confeccionar del proyecto del Museo del Jamón que presentamos esta tarde? Bueno, a ver, yo creo que lo que siempre cuesta más es el decir, ¿por dónde empiezo? El arrancar, ¿no? El comienzo. ¿Por dónde empiezo? Claro, tú ves el edificio, pues externamente lo conocíamos, pero una vez que entras dentro dices, a ver, ¿cómo
Claro, porque está ¿Cómo puedo esa parte imaginarme nueva, esa todo parte, a ver cómo se puede empezar a llenar, ¿no? Porque aquí hay muchos metros, ¿no? Esto no se hace tan fácil, en ¿no? una tarde. Entonces yo creo que lo que más cuesta es el poder tener la idea global y luego ya empezar a desarrollar el punto por punto, que luego eso ya yo creo que la propia dinámica te lo va dando, pero más que nada el poder hacer ese discurso que vincule todo el edificio. Nos sigue costando enfrentarnos al folio en blanco, ¿eh? Sí, Yo sí, creo sí. que cualquier proyecto, bueno, pues lo más duro, como destacabas, Fran, pues es cómo empiezo, por dónde arrancamos, qué es lo primero que queremos ver. Y bueno, en este caso, claro, estamos hablando de unas instalaciones que ya tienen cierta solera, pero que no se han utilizado, y el poder imaginar todos esos metros cuadrados llenos ya de, pues, el protagonista, que es el jamón, al fin y al cabo, yo creo que ha costado, ¿no? Pero bueno, esta tarde vamos a poder ver esos frutos y vamos a poder conocer un poquito con más detalle todo el proyecto de la musealización, que antes de despedirnos sí que, bueno, pues os quería preguntar, mejor dicho, qué valoración hace el ayuntamiento de este proyecto y, sobre todo, qué es lo que destacáis desde la corporación. Bueno, del proyecto en concreto de musealización, la valoración fue tremendamente satisfactoria, porque aunaba lo que hemos hablado, ¿no? Queríamos algo que fuera nuestro, que fuera propio, evidentemente, o sea, eso era un punto innegociable, pero claro, también queríamos algo moderno, y esto es bastante complicado, porque claro, el tema del que hablamos es un tema tradicional. ¿Por qué algo moderno? Pues porque hoy en día tú entras en internet y puedes tener absolutamente toda la información que quieras del jamón, del curado, del loncheado, del jamón de Teruel y de todo lo que quieras. Por lo tanto, sin moverte de casa, puedes tener toda la información. ¿Qué hacemos para que el visitante viva una experiencia, como bien decía Fran? Y yo creo que esa incógnita la han resuelto muy bien. A nosotros nos ha gustado mucho. Es una mujer la que cuando llegas te recibe en su casa, te guía un poco, porque ha sido portadora de esa cultura gastronómica y cultural importantísima en nuestros pueblos, la mujer, y eso también, la verdad es que a mí también me gustó mucho personalmente. Me parece muy acertado. Ese es uno de los detalles que hace que te des cuenta de lo importante que era que este proyecto estuviera arraigado aquí, porque se ven esos detalles, ¿no? Cómo han sabido captarlos. No teníamos ninguna duda de que iban a salir bien las cosas, pero es que nos gustó mucho. Después nos sorprendió mucho toda la parte que lleva de acompañamiento, de propuestas de dinamización, porque, como bien dice Fran, es importantísimo la gestión que vaya a llevar después, importantísimo el darle vida. No digamos, tenemos la puerta abierta, abrimos de 6 a 8 y los lunes cerrado. No, vamos a intentar ir más allá, vamos a darle un valor más, ¿no? Y que la gente, cuando haga una propuesta de salir de su casa, de gastarse un dinero, que en definitiva cuando sales, pues que luego cuando se vuelva diga, pues estuviste en Calamocha, pues está muy bien, porque no solamente vais a dar la vuelta, es que hay animales, es que vais a visitar un secadero, es que luego habéis ido a Monreal al Azafrán, o habéis ido al Castillo de Placense, fíjate qué bonito, estaban las grullas, nos acercamos a Gallo Canta, en fin, esa sinergia es la que queremos conseguir. Y además, dentro de esa sinergia, Calamocha tenía que estar, porque ver la iglesia con la puerta cerrada o el puente romano, pero nadie te atiende más allá de lo que es el horario de la oficina de turismo, que es un poco escaso, pues claro, tenemos que meternos ahí en esa rueda, Calamocha también. Y a ser posible, ya que tenemos posibilidades, pues en un pueblo de una gran población, pues tirar un poco de ese carro y entre todos, ¿no?, que nuestro destino sea interesante, que pueda venir la gente a una casa de turismo rural y pasarlo bien y recomendarla, y pues eso, chavales, amas de casa, gente que venga a un congreso, de todo tipo de público, ¿no? Y además conocer el papel que decíamos, destacar el papel de la mujer, bueno, pues en toda la labor de la matacilla que nos recibirá, ¿no?, en el Museo del Jamón. Sí. Es que realmente, pues eso, solo hay que preguntar a cualquiera, ¿no? Quién se ocupaba de mezclar la masa, de echar las especias, de mirar a ver, bueno, pues ahora el jamón ya está para colgar, ahora no, espera, déjalo un poquito más en sal. El estar ese papel que muchas veces ha estado pues como en un segundo plano, como en un segundo plano, pero no en segundo plano del todo. Es un papel muy importante y que nos
nosotros nos queríamos destacar, ¿no? Por eso la guía virtual, por así decirlo, del museo es una mujer. Podemos decir que una vez que se saque la licitación para ver quién gestiona este museo, el CEG siempre va a permanecer un poco ahí de apoyo a todo lo que consideren oportuno, pues al fin y al cabo son ellos, ¿no?, los creadores del proyecto y de lo que vamos a poder visualizar y disfrutar dentro de esas instalaciones. Desde luego el Centro de Estudios es ahora mismo un gran depositario de nuestra cultura y de nuestro patrimonio y de ese saber, porque tenemos que entender que lo perdemos, que esa mujer que hacía todas esas cosas y sabía cuándo había que echar la especia, está dando un paso atrás. O sea, no nos quedan mujeres, la gente mayor, pues por lástima, pero por ley de vida, pues muere y va desapareciendo. Y si no recogemos ese legado, pues al final se pierde. Y esa tarea de recoger ese patrimonio la ha desarrollado el CEG, en ocasiones con ayuda de instituciones, con apoyo de instituciones, pues ADRI, pues el Ayuntamiento cuando haya podido, las diputaciones, pero está condensada en este centro de estudios. También el patrimonio de todo lo que podemos ver en toda la comarca lo han desarrollado, tenemos unas guías que han elaborado ellos. O sea, ese conocimiento, yo creo que desde las instituciones tenemos que un poco aprovecharnos de que lo tenemos y que lo tenemos aquí. Entonces, yo creo que somos afortunados, ¿no?, en ese sentido, y en todo lo que podamos trabajar codo con codo. Para nosotros es que no es que sea una voluntad, es que casi lo consideramos una obligación, porque cuando tú entras a un ayuntamiento, a un equipo de gobierno, eres un concejal, careces de conocimiento de un buen número de cosas que te toca manejar y tener entre manos, ¿no? Y el Centro de Estudios es una gran fuente. Claro, vámonos a la gente que sabe y vamos a aprender y vamos a dejarnos que nos ayuden y nos guíen y bueno, yo creo que en eso sí que estamos. La verdad es que, pues eso, desde el Centro de Estudios siempre hemos estado abiertos a cualquier tipo de colaboración, tanto institucional como a nivel personal, con aquel que tiene dudas, que quiere trabajar un tema. Tenemos las ideas muy claras, queremos, pues eso, tanto no solo el estudio de nuestra zona, sino que ese estudio sirva para dinamizarlo. Y bueno, hemos hecho muchísimas propuestas, a veces por un sitio, por otro, siempre estamos intentando que se vayan ejecutando pues bueno, diferentes ideas que nos van surgiendo, ¿no? Entonces, pues bueno, y luego también sí que tenemos esa característica que a lo mejor nos diferencia de muchas empresas privadas, en el sentido de que todos los trabajos que se han ido realizando, pues de una forma u otra los tenemos públicos en nuestra web. En eso, pues la creación la ideación de la Silocapedia, pues fue un poco eso, una forma de condensar un poco toda esa información que iba saliendo por todos lados, ¿no? Bueno, pues ahora sí, Silvia Alario, Fran Martín, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros esta tarde, y ahora os vamos a dejar ya que os vayáis a preparar esos últimos detalles de la presentación de hoy. Gracias. Muchas gracias a vosotras.